estamos por la vida casi que a diario reflexionando en cosas que queremos decir pero no nos atrevemos. Por eso estamos aquí para hacer esa voz de lo que tú no te atreves a mencionar, de lo que tú no te atreves a hablar, de lo que tú no eres capaz de decir porque muchas veces temes ofender, muchas veces temes invadir espacio o muchas veces tienes ideas maravillosas y simplemente te da pena expresarlas o crees que a la gente no le va a gustar. Por eso somos Reflexionando en Voz Alta. Bueno, continuamos con ustedes y ustedes con nosotras reflexionando en Voz Alta. El día de hoy tenemos un tema maravilloso y es que muchas veces pasamos nuestra vida con una tormenta no de ideas, sino de pensamientos. Y esos pensamientos a veces son asociados a qué estará pensando el otro de mí. Y llegamos a suponer. Sí, a suponer porque nos hacemos un mapa mental, nos hacemos ideas de lo que la otra persona puede decir, de aquello que sin saber por cosas, por detalles, no ocurre, no termina ocurriendo. Y lo bueno es que podemos saber cuándo nosotros aprender a identificar cuándo realmente estamos pensando por alguien que no nos ha dicho nada, no nos ha hecho nada, o simplemente ni siquiera lo hemos visto y ya tenemos una versión en nuestra mente de esa película de qué estará pensando esa persona. Además, como lo dices, es una película porque empiezas a crear una historia y empiezas a incluso poner personajes y te imaginas cómo la otra persona va a recibir esa información o qué va a pensar o qué va a actuar y terminamos descubriendo que nada de eso sucede. Y aparte de eso, que esto de reflexionar en voz alta muchas veces no es porque le expresemos a otros, sino que lo estamos expresando a nosotros mismos. Entonces imagínate pasar todo el día pensando las cosas malas que está pensando el otro, inmediatamente hay un impacto emocional y eso hace que tú, sin ver a la persona, ya te genere una creencia de lo que esa persona tiene en su mente, cuando cada cabeza es un mundo y no podemos descifrar lo que está en la mente del otro. ¿Qué podemos decirle a estas personas que nos están viendo? ¿Qué herramientas? ¿Con qué podemos realmente contar para nosotros cambiar esa percepción, para dejar de suponer y pensar lo que otro tiene que decir y hacer? Lo primero que tenemos que saber es que cada cabeza es un mundo, como bien dice el refrán, porque cada uno de nosotros tiene un pensamiento asociado a lo que es como persona, como ser humano, como ha sido criado, con sus creencias, con sus costumbres. Todo eso es un cúmulo de información. Ahora bien, la clave es estar despierto para darnos cuenta cuando yo estoy levantando una información que no sé si es cierta y solamente me la quedo para mí. Empiezo a reflexionar sobre otro cuando no me ha dicho ni siquiera nada. Incluso una de las cosas importantes es que debemos también saber cuidar nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos, cuando tú realmente lo conectas con ese sentimiento, con tu alma, eso es lo que se va a manifestar. Una de las cosas importantes de esa reflexión es que nos tomamos ese tiempo para respirar, para analizar y para ponernos incluso en dos escenarios. Bueno, si yo digo esto, ¿cómo actuaría esa persona? De dos escenarios, ¿con cuál realmente yo me vinculo? Claro, y que además acabas de decir algo importantísimo, porque cuando conectamos, no es que conectamos porque nosotros queremos, pensamos y conectamos, no, eso sucede automático, es decir, no hay manera de que no pase. Entonces, cuando ya creamos un pensamiento asociado a lo que alguien dice de mí, bien sea negativo o positivo, inmediatamente generamos una emoción. Entonces, muchas veces esa emoción no es tan satisfactoria y por eso la idea es estar despierto y empezar a ver, ya va. ¿Por qué yo estoy pensando eso de esa persona si en ningún momento me ha dicho nada, me ha consultado nada o simplemente porque estoy haciendo que mi mente cree películas realmente innecesarias? Y quizás en el momento que estamos intentando ver esa escenografía o ver cómo el otro piensa, quizás nosotros estamos en una emoción que no es la mejor y la indicada para ese momento. Entonces, una de las cosas antes de poder hablar es ya va, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me siento yo así? Es como de alguna manera reflexionar hacia adentro. Claro, y acabas de decir, bueno, genial, porque ese estado interno que se pudo crear por cualquier cosa, es más, puede ser porque se te botó el café. Entonces de repente se te botó el café y viene la imagen de un familiar, de un amigo, de alguien, y le pones la culpabilidad y aparte de eso lo asocias con otras cosas y tú dices, ya va. Déjame ver, mi molestia, mi incomodidad, mi momento es por el café, no tiene nada que ver con otro. Entonces es importante, por eso siempre digo, Naya, hay que estar despierto.
Incluso si en ese momento estás frente a la persona, decir, mira, ya va, déjame que creo que no estoy siendo consona con lo que estoy sintiendo ante esta situación, vamos a respirar, pero también, ajá, ¿qué me motiva? ¿O por qué esa situación o por qué esto que estamos compartiendo me molesta, me afecta? ¿Qué parte no he descubierto? Incluso en esa sinergia, en ese estado de la comunicación, involucrar a la persona a decir, ¿cómo lo harías tú? Claro, porque fíjate que somos el reflejo del otro y el otro es el reflejo de lo que nosotros no vemos. Entonces, cuando hay algo, o sea, si pasa una persona y tú dices, oye, mira, esa persona seguramente está pensando de mí que tal cosa, eso es lo que tú eres capaz de pensar. Entonces, como tú eres capaz de pensarlo, tú le echas como que la responsabilidad al otro. Pero realmente esa persona ni siquiera a lo mejor está pensando en ti, a lo mejor está pensando en una deuda que debe, en sus hijos, en su familia, qué sé yo. Y tú le estás achacando una responsabilidad que no es de él. Entonces es importantísimo, ¿por qué? Porque nosotros debemos evitar ese enjuiciar, porque cuando cometemos ese tipo de juicio, ese juicio no es hacia otros, sino hacia nosotros mismos. Incluso tengo una experiencia que voy a traer a colación muy reciente que me pasó con mi hija menor y ella me llegó a decirme un comentario de algo que sintió que le pasó, que se sintió ofendida con unos amigos y ella lo primero que me dijo fue, la maestra vio, pero la maestra no hizo nada. Entonces, fíjate lo importante cuando nosotros recibimos ese tipo de información, ya sea de nuestros hijos, de un amigo, de la pareja, es detenernos, porque en el caso de uno como madre, lo primero es que tú quieres como ir a proteger y juzgar, ¿y por qué? ¿Y por qué la maestra hizo esto? No, no, ya va. Ahí es cuando uno dice, déjame respirar, ya va. Vuelven a repetir, ¿qué sentiste? Y es como ver la emoción que la niña está sintiendo. Quizás en ese momento entonces llevarlo, a lo mejor tú pensaste, porque tú querías que hubiese una consecuencia, por eso que te hizo sentir mal, y tú lo asociaste a que la maestra no estaba, y a lo mejor la maestra estaba pensando en otra cosa, estaba metida en su película de lo que estaba haciendo, y no fue con esa intención. Entonces eso nos permite, cuando estamos conscientes, estamos más presentes, de saber antes de ir reaccionar, es accionar. Vamos a sentar, vamos a ver, ¿cómo te sentiste? Porque no es invalidar la emoción, pero es decirle, mira, tú estás pensando por el otro y a lo mejor el otro está en otro contexto, en otro pensamiento. Y esa es una forma de llevar a la niña, ok, te sentiste mal, vamos a actuar de esta manera, ¿y qué pasa si lo hacemos de esta manera? Y ya no hay un juicio hacia el otro y ya esa conducta se disipa y listo. Entonces, claro, si tú lo empiezas a fomentar desde que estás niño, imagínate todo lo que sucede cuando somos adultos, nos ahorramos una cantidad de suposiciones en el otro. Total, porque es que en nuestra cotidianidad, no sé si has escuchado cuando la gente dice, yo voy a poner esto aquí, no vaya a pensar ella que voy a hacer tal cosa, no vaya a pensar ella tal cosa. Entonces, lo importante en ese momento es decir, ya va, ¿tú eres capaz de pensarlo? Porque eres tú quien está formulando el pensamiento. Esa persona, mira, hay una frase de Richard Bandler que a mí me encanta, uno de los creadores de la PNL, que dice, mientras tú estás pensando en lo que piensan de ti, esa persona está pensando en lo que pensará otro. Entonces, eso es como una cadena. Cuando escuchamos a esas personas, yo recuerdo una conversación de niños, ahorita que llamas a los niños acá al corazón, veo una conversación de niños donde un niño le dice al otro, déjame poner esto aquí, no vaya a ser que la maestra piense tal cosa. Y el niño, el otro le responde, no entiendo por qué ella va a pensar eso. Lo gracioso es que ella no va a pensar nada. Entonces, la mentalidad de él, en su inocencia, no es capaz de descifrar lo que piensa la otra persona porque sencillamente él no es capaz de pensarlo. Entonces, ya el otro niño, un poco más grandecito, decía, ella es capaz de pensar eso, pero realmente no sabemos lo que piensa el otro. Mira, hablamos de la suposición. Y ante una suposición, bien lo dicen los 4 acuerdos, lo mejor es preguntar. ¿Tú qué opinas de esta acción que yo hice? ¿Te parece buena? ¿Te parece negativa? ¿Pudiera ser lo mejor? ¿O sencillamente a qué acuerdo podemos llegar para que no sea malinterpretado? Porque eso es importante saberlo. Cada uno de nosotros tiene culturas distintas, tiene forma de crianzas distintas, tiene forma de hacer las cosas distintas. Y probablemente lo que tú crees que es correcto, a lo mejor para otro no porque sea incorrecto, sino porque en su crianza y en su patrón de conducta no está. Entonces, cuando vivimos en una sociedad donde tenemos que comunicarnos constantemente, debemos garantizar que los acuerdos se cumplan, que exista el respeto y que exista una comunicación de eficiencia. Y eso, de excelencia, perdón, una comunicación de excelencia que permita que podamos decirle, oye, mira, yo lo hago de esta manera
Y la persona pueda decirme también, y de eso se trata también el reflexionar en voz alta. Yo te digo, oye, mira, en mi casa yo lo hago así, y tú muy bien puedes decirme, en tu casa se ve perfecto, sin embargo en la mía lo hacemos de esta manera y no pasa nada, porque somos, cada cabeza es un mundo y cada mundo es distinto. Así que para concluir e ir cerrando, lo primero que tenemos que hacer es saber que cada cabeza es un mundo, que estamos en diferentes contextos, pero lo importante es validar en qué emoción yo estoy para poder sacar conclusiones y dejar de ver en el otro la respuesta que yo quiero obtener, porque muchas veces lo que yo quiero recibir no necesariamente está en la responsabilidad, en el pensamiento o en la acción del otro. Claro que sí. Otro punto importantísimo que tenemos que tener en cuenta siempre, siempre, siempre es que todos los seres humanos actúan perfectamente según lo que creen que está bien para él, para su mundo, para su modelo de conducta. Ahora bien, si a usted le parece que no se parece mucho a usted, usted puede reflexionar en voz alta de una forma asertiva para poder decir, como decíamos en capítulos anteriores, decir eso que le incomoda de una manera cortés, cercana, respetuosa, para que otro sepa cómo piensa en su modelo del mundo. Y así crear relaciones saludables, relaciones en bienestar, donde lleguemos a acuerdos y sigamos transitando el camino. Gracias una vez más por conectarse en nuestro segundo episodio. Gracias por su sintonía, gracias por estar allí pendiente, haciendo preguntas y sobre todo dando muestras de ejemplos de los programas que pudiéramos tocar aquí en este espacio que es creado para ti. Claro que sí, y por favor, hagámonos un favor para nuestro corazón y para nuestra alma. Dejemos de suponer por el otro, dejemos de pensar por el otro y dejemos de crear historias que otro ni siquiera te ha contado, porque eso lo que hace es que cambie tu estado anímico y muchas veces son cosas negativas que no necesitas tener en el alma, necesitas tener un alma pura y para ello lo mejor es tener buenos pensamientos. Así que estamos reflexionando En voz alta. Chau, chau.